Y es que esta imagen es perfecta para describir la ley de la guerra, porque muestra una balanza. Por un lado vemos las preocupaciones de carácter humanitario y por otro lado las exigencias militares de los estados. Hola chicos, de nuevo, ¿qué tal estáis? Estoy con Fabio y Martín en un nuevo episodio de Warrior Diplomacy en nuestra sección Geopolítica 101. Y bueno, ¿qué tal estáis? Comentadme. Hola Tania, hola Fabio, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes. Ya hacía tiempo que no grabábamos un capítulo de Geopolítica 101 y el tema me parece fundamental. Estoy feliz, estoy acá, ya regresé a Washington. Ah, toda la semana hemos estado a temperaturas gélidas, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo está Fabio? Total. Muy bien, Martín, también aquí congelado que nos agarró una tormenta de nieve esta semana aquí en Bruselas y la verdad ha sido bonito porque ver toda la ciudad de blanco está muy lindo. Salir a correr por la nieve a mí me gusta mucho. Claramente que después de un par de días la nieve se convierte en lodo y eso ya no me encanta tanto, pero muy contento también. Feliz año, yo creo que todavía se puede decir feliz año, especialmente porque sí es el primer episodio de Geopolítica 101 y como bien dicen los dos, es verdad que el episodio de hoy es fundamental para entender la estructura del mundo, ¿no? Y lo que dices tú, Tania, creo que es claro, o sea, esa balanza que la gente estará viendo ahí en Spotify, ¿no? Entre de un lado, pues esa paloma de la pasta, del otro lado, pues un avión, ¿no? Y es eso, ¿no? A todos los conflictos que estamos viendo en el mundo, pues así como ahora el caso que Sudáfrica ha traído en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia, pues ejemplifica, ¿no? Que hay normas en la actividad, inclusive bélica de los estados y lo que creo que tenemos que explicar hoy es, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la ley de la guerra? Así que, pues, de mi parte, chicos, también muy contento de este episodio y de un Geopolítica 101 más. Cuando estábamos discutiendo cuál iba a ser el primer capítulo de la temporada 4 y vimos hacia dónde va el 2024 con tantos conflictos, tantas guerras, el mundo se ha vuelto más bélico que en los últimos años. Dijimos, definitivamente el tema con el que tenemos que arrancar esta nueva temporada es la ley de la guerra. Así que estoy muy ansioso por comenzar este capítulo. Haciendo una pequeña introducción sobre las leyes de la guerra, es que están recogidas en el derecho internacional humanitario y son universales, porque bueno, son ratificadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Partiendo de la base de que una guerra es algo difícil de evitar, pues se necesitan unos principios para reducir los daños colaterales y la destrucción. Entonces, ¿cómo podríamos definir una guerra? Bueno, en realidad quiero comenzar diciendo que no existe, los estados no han querido definir lo que es la guerra. O sea, no hay un tratado en donde los estados hayan definido qué es lo que es la guerra, per se. Pero la academia, antes de ver la parte más jurídica, quería comenzar señalando qué es lo que ha señalado la academia, los intelectuales. Y primero es que podemos entender que la guerra es la violencia organizada entre entidades políticas. Por ejemplo, Rousseau señaló que la guerra es la intención declarada de un Estado para destruir al otro Estado enemigo o debilitarlo a tal punto en que no represente un peligro inminente. Básicamente es un Estado use la fuerza para inhabilitar al otro Estado. Pero creo que el teórico que más ha desarrollado los conceptos de la guerra y que todos los militares lo estudian y se emplea es Karl von Clausewitz, que en su célebre libro de la guerra señala que la guerra es la política por otros medios, que es básicamente el estribillo, la definición, el concepto que siempre se escuchan. La guerra es la política por otros medios. Pero él también señala que la guerra es el acto de fuerza para doblegar a tu enemigo a tu voluntad. Llámese, un Estado busca usar el hard power y básicamente acciones militares para que otro Estado se doblegue a su voluntad. Básicamente un Estado usa la fuerza para lograr sus objetivos. Lo que sí es importante señalar es que la guerra es política y como es política, tiene un objetivo político y el objetivo militar de los estados se tiene que subyugar a ese objetivo político. Otro de los puntos que es importante mencionar es que la guerra no es, según la teoría realista de las relaciones internacionales, es que no es un solo acto, sino es un estado constante. Y como tal, es una condición que nunca acaba. Y el realismo toma esta presunción y señala que al vivir en una sociedad anárquica, la guerra es perpetua e inevitable. Por eso los estados están en continua competición por la guerra. La mayoría de las guerras no se ganan militarmente, sino políticamente. Están en una constante batalla.
Y aquí, Martín, o sea, antes de que entres a la definición jurídica, un rápido comentario que quería hacer también pensando pues en cómo hacer este episodio lo más relevante pues lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, ¿no? Y me viene a la cabeza como yo creo que en 2024, ¿no? Aprovechando que es comienzo del año y todas las tendencias que se vienen, es pues la guerra que más atención ha tenido estos últimos 2 años. Bueno, ya no tanto, Medio Oriente se pone más complicado, pero por ejemplo en Ucrania, al final yo creo que es un perfecto ejemplo de cómo la guerra en 2024 creo que va a pasar de los campos de batalla a el campo político y cómo los líderes ucranianos mantienen o siguen tratando de mantener el apoyo militar, el apoyo tanto militar como económico, como de todo tipo de sus aliados occidentales, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la verdadera lucha que Zelensky se va a tener que poner enfrente este 2024, ¿no? Pero bueno, yo creo, chicos, que podemos seguir adelante un poco, dejar al lado esa definición un poco más política de, bueno, qué es la guerra y tal, y a lo mejor entrar de una manera rápida y al grano para tampoco cansar a nuestros queridísimos oyentes. ¿Cuál es la definición jurídica más legal de esto que estamos hablando? Y bueno, Tania, ni tú ni yo somos abogados, aquí el abogado es el señor Martín, así que creo que te dejamos para que nos sigas deleitando con esa definición. Voy a entrar un poco a la parte más jurídica. Yo quería señalar en que la guerra se regula en el derecho internacional público por lo que se conoce como derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario básicamente está codificado en los 4 convenios de Ginebra de 1949 y en sus protocolos adicionales de 1977. No obstante, en ninguno de estos cuerpos jurídicos, como bien lo señalé antes, se definió qué es la guerra. No se ha definido lo que es la guerra o como en el derecho se conoce conflicto armado. Porque los estados entendían que es una situación muy compleja y hay muchas variables, hay muchos factores, y como estaban en plena Guerra Fría, entonces no querían tampoco ponerle una nomenclatura al conflicto en el que estaban, ¿no? No obstante, donde sí se definió lo que es la guerra en la sentencia del caso Duško Tadić del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en donde se señala que un conflicto armado es cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. Básicamente, lo que señala esta definición, para ponerla en palabras más sencillas y aterrizarla, es que es cuando hay, en un tiempo prolongado, acciones bélicas de un estado a otro o en un mismo estado entre grupos organizados. Y acá también es importante señalar que, claro, el derecho internacional humanitario distingue entre 2 tipos de guerras, ¿no? Entre 2 tipos de conflictos, lo cual, claro, es una visión que cada vez más va cambiando entre el conflicto armado internacional o el conflicto armado no internacional, que es entre grupos armados en el mismo territorio. Aquí también quisiera añadir, para ponerlo más simple, para que los oyentes sigan entendiendo qué cosa es la guerra, que hay 4 elementos que los publicistas, los estudiosos del derecho internacional público han entendido para que se configure un conflicto armado o una guerra. El primero es que hayan actos de fuerza o violencia armada, básicamente el uso de armas. El segundo es la prolongación en el tiempo, básicamente que estos sean continuos, no que sea simplemente un ataque en particular o un hecho en particular, sino que sea algo sistemático, algo prolongado en el tiempo. El tercero es una organización de grupos que participan en el conflicto. Básicamente, ya sea el Estado, grupos militares, grupos paramilitares, puede ser grupos terroristas, pero que haya un grupo organizado participando activamente en el conflicto. Que el conflicto esté entre grupos armados. Básicamente que haya grupos organizados políticamente enfrentándose los unos a los otros. Entonces, violencia, prolongación en tiempo, grupos y el enfrentamiento entre estos grupos. Son los 4 elementos en donde se puede hablar sobre lo que es la guerra. Y yo me gustaría añadir que las leyes de la guerra están reguladas por el customary law, el derecho consuetudinario o la costumbre, y por las convenciones de Ginebra y sus protocolos que has comentado. Y es que estas leyes determinan que tanto actores estatales como no estatales deben respetar estos principios. Y además diferencia entre 2 grupos. Por un lado, los combatientes, que serían pues, la parte más el ejército, la parte militar, y por otro lado, considera el siguiente grupo a civiles heridos y prisioneros de guerra. O sea, serían la parte más protegida, ¿no? Por así decirlo. Porque recordemos que la guerra supuestamente, va a poner comillas, aunque no se me ve, pero está no justificada, pero debería de estar dirigida al ámbito militar y debería de proteger a la parte civil y a la parte desarmada.
Entonces, cuando estos principios y estas leyes no se respetan, los actos de guerra se consideran crímenes de guerra. Y bueno, tenemos un episodio dedicado a crímenes de guerra y no vamos a enfocarnos en esta parte. Pero tú, Fabio, ¿te gustaría a ti añadir algo que se nos haya escapado? Pues mira, Tania, es verdad. Yo creo que para a lo mejor entrar más en detalle sobre qué son los crímenes de guerra, sí, le recomiendo a los oyentes. Creo que les dejamos el link acá abajo de las notas del episodio. Y yo creo que en ese episodio hablamos mucho más de qué es ese término como tal, que es más preciso. Y claro que está muy enfocado a lo que pasó en la guerra de Ucrania al principio, en los casos de Bucha y en los barrios de Kiev, pero igualmente creo que ahí está un poquito los términos. Ahora, yo algo que le metería a estas explicaciones que hemos dado, que creo que ya están muy completas, es simplemente un par de términos muy interesantes que investigué yo, que la verdad se me hicieron particulares. Y es que la ley de la guerra regula las condiciones de dos tipos. Uno, podríamos decir, para iniciar la guerra, y dos, para cómo tendría que ser la conducción de las hostilidades. Entonces, el término en latín para estas como condiciones de cómo, entre comillas, podría uno, como un Estado, iniciar una guerra, se llama el jus ad bellum, ¿no? Pero algo que creo que tenemos que señalar aquí, que Martín me dijo, Fat, mucho énfasis en esto, es como hoy en día, en teoría, actualmente en el derecho internacional público, podríamos decir que es más un ius contra bellum, ¿no? O sea, que en verdad no es como que haya condiciones para iniciar la guerra, sino que como que está prohibido, ¿no? La guerra, la ONU como tal, prohíbe la guerra, ¿no? Y creo que Martín me explicó hace rato que era una diferencia entre la Liga la Liga de las Naciones y la ONU, ¿no? Como que una distinción en cómo estas dos organizaciones internacionales veían un poco esta manera. No sé, Martín, si tú tienes algo ya adicional que rápidamente mencionar. Sí, que cuando se configuró la Sociedad de Naciones, eh, el multilateralismo no tenía la fuerza necesaria y los estados no habían quedado lo suficientemente traumados de la Primera Guerra Mundial para decir, ok, la guerra está prohibida. Entonces, el derecho internacional que estamos creando prohíbe la beligerancia, prohíbe la resolución de los conflictos por medios armados. Ese era el contexto de la Sociedad de las Naciones. No obstante, después de ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los estados que están configurando el sistema de derecho internacional y el sistema de la Organización de Naciones Unidas dijeron, es momento de prohibir la guerra, de proscribir la guerra, de crear este jus contra bellum que está en la Carta de Naciones Unidas. Por eso que la Carta de Naciones Unidas y en general el derecho internacional público solamente acepta mecanismos pacíficos de solución de controversias. Y aquí haciendo una cita textual de la Carta de la ONU, es el párrafo 4, su artículo 2, que dice que todos los miembros se van a abstener en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad nacional o territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, que es lo mismo que tú dices, buscar cualquier solución pacífica para resolver sus diferencias. Sin embargo, me gustaría también añadir aquí que el artículo 51 de la Carta aclara que nada en la presente carta va a menoscabar el derecho de la legítima defensa individual o colectiva si se produce un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces yo creo que este es un concepto muy interesante que creo que todos los oyentes vamos a tener que tener en mente, pensando pues en este gran caso que está en la Corte Internacional de Justicia, lo que a lo mejor Israel va a tratar de argumentar, ¿no? Cómo uno argumenta que, oye, yo no busqué la guerra, me estoy defendiendo, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, Rusia también trata de venderle al mundo, no, es que Ucrania llevaba tratando de hacernos ataques tal, que obviamente es una falsedad, pero al final son maneras de cómo los estados utilizan estos artículos para pues también justificar sus acciones bélicas, ¿no? No vamos a entrar en detalle en este caso, no somos abogados, o por lo menos yo no lo soy, pero es para darle más o menos una idea a los oyentes de cosillas interesantes que están ahí. Haciendo solamente un pequeño comentario a lo que acabas de decir, que es importante ver cómo los estados en general buscan justificar sus acciones armadas. No hay hoy en día un país que salga a decir voy a declarar la guerra a otro país, sino buscan cierto tipo de ficciones o artimañas jurídicas para justificar las acciones militares. Y claro, acá también viene un poco el componente realista, en que claro, todo esto es lo que señala el derecho internacional, que en teoría la guerra está prohibida, pero vemos que los estados cada vez más emplean las armas y el uso de la fuerza o la amenaza al uso de la fuerza para sus objetivos de política exterior. Hay ese tipo de disociación o ese tipo de fricción entre la realidad y cómo se está manejando hoy en día la política exterior de los estados y qué es lo que te señalan las normas del derecho internacional. Entonces creo que es importante entender ese tipo de disociación entre lo que señala la norma y lo que está sucediendo cada vez más en el mundo.
Además, bueno, 2023 ha sido uno de los años más conflictivos en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que ahora mismo los estados, como tampoco existen unas medidas que... Bueno, yo es que soy partidaria, yo pienso que decirlo, porque nunca va a ser suficiente las medidas y las represalias que se tomen contra ese estado, porque la catástrofe que crea es irreparable, es irreemplazable. Entonces, bueno, la verdad es que para nuestros oyentes que estén interesados, justo hablamos de esto, bueno, Martín, Fabio y Sergio hablaron en el primer episodio de esta temporada, Un ojo en 2024, que eso, que está incrementando los conflictos en el mundo por este motivo. Este es uno de los motivos principales. Claro, no estoy de acuerdo y sí lo explicamos más a detalle en ese episodio, cómo creemos que, como bien lo dices tú, Dania, que no hay ese gobierno internacional, esa policía global que va a un estado, lleva la guerra, bam, aquí están tus consecuencias, ¿no? Rusia lo hace, Israel lo hace, en Sudán, en Etiopía, tal, o sea, como países y dictadores y autócratas ven estas tendencias y con la mínima repercusión internacional que tiene, bueno, pues es una carta a jugar, ¿no? Y es lo que tratamos de explicar ahí, ¿no? Cómo tenemos miedo de que como el sistema internacional no está lo suficientemente fuerte para castigar, se siga llevando a cabo esto como una agenda. Pero bueno, chicos, yo creo que puedo saltar a al siguiente concepto que quería hablar, que es el de la conducción de las hostilidades, que en latín viene a ser just in bello. ¿No? Entonces, estos son varios acuerdos que definen la conducta aceptable mientras ya se está en un conflicto armado, ¿no? Y pues sí, podemos considerarlo como las reglas de la guerra. Entonces, aquí los convenios de Ginebra son este conjunto de jus in bello, ¿no? Estas doctrinas relativas a la protección de civiles en tiempos de guerra, a la necesidad de una proporcionalidad cuando se utiliza la fuerza y bueno, pues se refiere a todas estas cuestiones sobre la conducta de pues tus acciones militares, ¿no? Y bueno, yo creo que son tres principios básicos, lo que básicamente ya mencionamos. Primero es esto, la distinción entre el personal e infraestructuras civiles y militares, que está rotundamente castigado los ataques a población civil. Punto dos, la proporcionalidad, ¿no? Que solamente están permitidos ataques a objetivos militares siempre y cuando no provoquen daños significativos a poblaciones civiles deliberadamente. Y el punto 3, tomar todas las precauciones necesarias de tal manera que se debe suspender un ataque si se aprecian posibles daños civiles, ¿no? Más o menos estos son los tres principios básicos. Y algo que yo creo que se está escuchando últimamente mucho es, pues sí, el caso de la guerra en Gaza, ¿no? Y cuando hacen que esas poblaciones civiles pues se terminen creando en también objetivos, ¿no? Creo que ahí está el gran dilema de lo que estamos viendo últimamente en el Medio Oriente, ¿no? Y pues una vez más, no soy un abogado para llevarlo a un tribunal, pero creo que es parte de ese argumento que pues los israelíes están tratando de justificar, ¿no? De todas esas atrocidades que están haciendo con los bombardeos a la población civil en Gaza. Ahí lo que sí quería señalar es que militarmente hablando hay maneras en cómo hacer que los ataques tengan la menor cantidad posible de daños colaterales. Definitivamente un bombardeo a toda la ciudad, y sobre todo a partes civiles o a instalaciones médicas, por ejemplo, no vendría en ese ámbito. Si tú has determinado que hay un objetivo militar en un hospital o un colegio o en zona altamente poblada por civiles, tal vez un ataque terrestre o básicamente una intromisión militar terrestre pueda hacer que las bajas civiles sean la menor posible, ¿no? Sí. No obstante, hacer un bombardeo indiscriminado hacia lugares donde la población civil está densamente concentrada, definitivamente, a mi juicio, contravendría el derecho internacional humanitario y justamente lo que es el jus in bello, porque lo que se busca evitar, y esto me lo dijo una vez una profesora cuando me estaba enseñando esta materia hace varios años en la universidad, es que mientras más sangriento sea el conflicto y mientras más feroz sea el conflicto, más difícil va a ser la paz. Si los estados toman la medida de aniquilar a toda la población del otro lado o hacer ataques indiscriminados, de esta manera la solución y conseguir la paz va a ser más complicado. Y acá es algo importante entender, que las guerras hoy en día no se solucionan militarmente. ¿En qué sentido? En el que una forma en cómo antes se podría solucionar una guerra era eliminando a toda la población enemiga, ¿no? Pero entendemos que las guerras, como he señalado al principio del capítulo, son políticas. Entonces la solución va a estar en el campo político-diplomático. O sea, tú usas la parte militar y operacional para encontrar o doblegar a tu oponente, para llevarlo a Claro. sentarlo a la mesa
y ahí plantearle las opciones que tú tienes, ¿no? Entonces, al final vas a entender en que van a coexistir. No es que un Estado va a destruir completamente a otro Estado. Eso es en general un genocidio. Entonces, si entendemos en que al final, querramos o no querramos, tu contraparte va a seguir existiendo, porque por lo menos esas son las tendencias en las guerras actuales, lo que tendría que suceder es justamente seguir los principios del jus in bello para que esa parte, cuando negociemos y encontremos una solución Sí, al conflicto, sea lo menos dolorosa posible. Entonces, creo que es algo sí. importante de mencionar este punto a considerar. Total, Martín, yo hace poco leí un artículo donde hablaba de eso mismo, ¿no? Como una bomba de 200 libras es muy distinto a un misil teledirigido con un objetivo más preciso, ¿no? Y también leí un artículo muy bueno que criticaba, pues, exactamente cómo Israel no ha tenido cuidado con cómo vende lo que está haciendo. O sea, yo creo que al final todo el mundo o gran parte de la población, de la opinión pública, pues es consciente de que jamás tiene que dejar de existir. O sea, que un grupo terrorista gobierne en una zona es contraproducente para que pueda haber una paz. Eso sin duda, pero cómo llevas a cabo tu guerra, ¿no? Lo que estamos hablando, el jus in bello, es lo que Israel ha tenido que haber tenido muchísimo más cuidado para exactamente de lo que tú dices, porque pues va a tener que haber un después del conflicto, un después de la guerra, y creo que ahora los bombardeos indiscriminados que estamos viendo y tantos niños huérfanos que quedarán o padres sin sus hijos, pues van a crear un resentimiento que va a ser muy difícil superar para pues tratar de buscar la paz una vez que este conflicto, este nuevo capítulo del conflicto termine, ¿no? Y eso va a ser muy difícil. A mí me gustaría añadir una cosa, chicos, y es que a la hora de resolver un conflicto, o bueno, no resolver un conflicto, intentar reducir las consecuencias al máximo posible o intentar aplicar el derecho internacional, es importante tener en cuenta que si queremos que se aplique las leyes de derecho internacional, pues todos los países tienen que poner de su parte y tienen que participar. Por ejemplo, tienen que ratificar el Estatuto de Roma, que es el que regula estas leyes de crímenes de guerra. Es el instrumento con el que se constituyó la Corte Penal Internacional en 1998 y hay que tener en cuenta que no ha sido ratificado por 5 potencias mundiales, entre ellas, Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel. O sea que si queremos que funcione realmente el sistema, pues obviamente no podemos obligarles a que lo ratifiquen, pero sería necesario que todos los países pusieran de su parte. Bueno, chicos, podríamos estar hablando de casos, de ejemplos de hoy en día en el que podemos aplicar las leyes de la guerra a pues, diferentes conflictos internacionales, pero nos tiraríamos horas hablando y nuestros oyentes seguramente se aburrirían. Así que, pues resumiendo un poco, bueno, os quería comentar que si queréis escuchar casos más concretos, tenemos episodios por ejemplo, de Ucrania, del conflicto en Sudán, incluso Armenia y Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, Sí. y bueno, de Israel y Palestina y Oriente Medio, por supuesto que también. Total, total. Y sabes, Tania, uno que creo que nos ha faltado que también podríamos a lo mejor hablar en esta nueva temporada en 2024, porque también se están poniendo más complicadas las cosas, es en Myanmar, ¿no? Myanmar también tuvo ahí un caso de genocidio, de limpieza étnica, como que está también ahí las cosas en la mesa y creo que podrá ser un buen episodio para este año. Y sí, Dania, como dices tú, creo que en estos episodios se define un poquito más el conflicto que ocurre y yo creo que después de haber escuchado este Geopolítica 101, los oyentes pueden ver estos episodios con un ángulo adicional, ¿no? Sin embargo, chicos, yo creo que para terminar ya este episodio podríamos a lo mejor abrir un poquito la mesa de conversación, de debate, y pues yo les quisiera abrir la pregunta, ¿no? O sea, el conflicto hoy en día está también cambiando, la manera en la que uno conlleva la guerra es muy distinta y las nuevas tecnologías también están empezando a influir en estos conflictos, ¿no? Yo creo que las leyes internacionales, la ley de la guerra, no tenía contemplado cuando se crea todos estos desarrollos. ¿Ustedes creen que la ley de la guerra se está quedando obsoleta con todas estas nuevas tecnologías y nuevas maneras de llevar el conflicto? O, no lo sé, Martín, ¿tú cómo ves esta problemática? Sí, de hecho, en la maestría llevé un curso que era sobre ciberseguridad y tocamos esta discusión. Y claro, la ley de la guerra, como bien se mencionó al principio del capítulo, habla sobre una acción beligerante prolongada en el tiempo y armas. Pero claro, ¿qué pasaría definitivamente si un Estado, no sé, bombardea otra ciudad? Tú vas a decir, ah, ya, ok, es un acto de guerra, es una causas bellum, ¿no? Eh,
Pero ¿qué pasa si un Estado, digamos, no sé, pues China es capaz de hackear todo Estados Unidos a Washington, D.C. y ¡pa! Shut down todo D.C. El costo de apagar, no sé, D.C., Nueva York, los hospitales, las comunicaciones, puede ser más grande que un bombardeo. Inclusive podría generar más daño o hacer que muchas vidas se pierdan o qué sé yo, ¿no? Entonces, pero no están encontrando las herramientas jurídicas para entender todavía lo que está sucediendo, sobre todo con el IA o la evolución de las tecnologías que ha generado también un conflicto en el ámbito digital. Porque sobre todo desde que Rusia en el 2008 empezó a usar la guerra híbrida en su ataque a Georgia, y como apagó el Estado cuando hizo la intervención militar. Entonces hoy en día todos los conflictos tienen un ámbito tanto en la parte terrenal como en la parte de ciberespacio. Entonces es algo que el derecho internacional humanitario se está quedando. O sea, no está avanzando a la par que está evolucionando las tecnologías. Lo cual es normal, porque ponernos de acuerdo todos los estados para sacar tratados, en general, regular las cosas, no avanza de la misma forma en cómo se prolifera y se desarrolla la tecnología. Sobre todo tomamos en cuenta en que el gasto militar está aumentando. Y el gasto militar no solamente es en armas, sino también es en avances tecnológicos como la inteligencia artificial aplicada a la guerra, nuevo tipo de armamentos, nuevo tipo de equipos de hacks para atacar a otro estado. Entonces, todo va hacia ese ámbito, y ahí sí, yo sí soy de la idea en que el derecho internacional humanitario no está keeping up con los avances tecnológicos. Es bastante interesante porque, bueno, los ciberataques son bastante peligrosos. Atacan directamente a las instalaciones básicas de la sociedad, hospitales, aeropuertos, escuelas, y pueden producir realmente una catástrofe. Cortes de electricidad, de centrales nucleares y eléctricas, pueden producir el colapso de redes telefónicas y de la comunicación y un caos financiero por paralizar los bancos. Y es cierto que en el ámbito nacional son más perseguidos, pero en el ámbito internacional ya se están viendo casos de ciberataques por parte de pues, diferentes países. Y sí, aparte de que es muy complicado atribuirlos a... O sea, se puede saber que ha sido un país, pero no... O sea, ¿cómo demuestras realmente, legalmente, quién es el responsable? Sí, se debería de hablar, ¿no? de estos ataques en el derecho internacional porque, como has comentado, es que están a la orden del día. No solamente hablando del tema del hackeo, sino para ver cómo el ciberespacio es cada vez más una parte integral en todas las guerras. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, Clausewitz habla siempre de que una de las formas en cómo tú vences o ganas en la guerra es destruyendo el centro de gravedad de tu enemigo, ¿no? De tu oponente. Y también habla que es importantísimo ganar el heart and mind del rival. O sea, si tú quiebras psicológicamente al rival, vas a ganar la guerra, ¿no? Es uno de los componentes que te da la victoria para la guerra. Y de hecho, cuando fue la toma de Mosul por parte de ISIS, y el ejército iraquí todavía estaba esperando en la ciudad, cuando ISIS hace el desplazamiento de las tropas para entrar a Mosul, antes de que las tropas lleguen al campo de batalla, hicieron una campaña fuertísima por redes sociales, por Facebook, por YouTube, por X o Twitter, lo que era en ese momento, mostrando todo su armamento y todas las cosas que estaban haciendo. Entonces generaron una campaña mediática muy fuerte para quebrar psicológicamente a las tropas iraquíes. Y lo que generó es que muchas de las tropas se desplazaran a ver lo que estaba generando ISIS, porque fue un ataque anunciado por redes sociales. Y de hecho, cuando llegaron las tropas de ISIS a Mosul, encontraron a las tropas iraquíes diezmadas, muchos se habían retirado, había habido un cambio en la estrategia militar de los iraquíes, pues, ¿no? Y al final ISIS toma Mosul de manera muy sencilla. Entonces, vemos justamente cómo es que la parte del ciberespacio, la parte de las redes sociales, es parte integral hoy en día de las guerras. Inclusive, ISIS empezó a ganar tanta fuerza a través de las redes sociales para captar adeptos, financiamiento, para mandar su mensaje, sus videos, que Estados Unidos hizo una operación militar para encontrar a los hackers de ISIS.
y ver cómo atacabas justamente por la parte cibernética y podías hackear a ISIS y no solamente vencerlo en el plano militar, sino por el ciberespacio. Entonces, entendemos que la guerra hoy en día es inevitablemente también peleada en el campo ciberespacial, que es justamente una de las nuevas tendencias que el derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra no están contemplando. Pero, ¿qué opinas de este tema, Fabio? ¿Tú crees que el derecho internacional humanitario está yendo a la par? ¿Crees que la tecnología va a terminar socavando las regulaciones? ¿O hacia dónde crees que van las tendencias? Pues Martín, fíjate que me estoy leyendo el libro que me recomendaste de la nueva ola, ¿no? De la Ah, tecnología y cómo esto va a muy bueno, cambiar. muy Y bueno. muy buen libro, apenas lo estoy comenzando, pero estoy de acuerdo tanto con el autor como contigo, que al final las regulaciones tanto estatales como internacionales no están a la par del desarrollo tecnológico. Es que una va a una velocidad exponencial y yo creo que ahora con la inteligencia artificial cada vez va a ser más y más rápido. Algo que me viene a la mente y lo dejo nada más como una pregunta así final abierta a los oyentes es, ¿para dónde va a ir esto? ¿No? A mí me viene a la cabeza, pues a lo mejor armas autónomas, ¿no? Ya estamos viendo drones que no están tripulados por humanos, sino, bueno, sí, están piloteados por humanos, pero desde kilómetros y kilómetros en la distancia. Ahora en Ucrania se puede ver cómo se utilizan estos drones para hacer un buen de daño a tanques, ¿no? Tanques de millones de dólares y pues un dron con una bomba bien plantada, pues tumba eso, ¿no? Entonces la guerra está claramente cambiando, pero yo imagino qué va a seguir de aquí, ¿no? Y me viene a la mente eso, ¿no? Imagínense en un futuro no muy lejano donde tengamos, pues sí, tanto vehículos como armas que son autónomas, dirigidas por algoritmos, por inteligencia artificial. Suena como cosas de ciencia ficción, pero de verdad que cada año estas cosas son cada vez más cercanas a la realidad. Y no creo que pues nuestras estructuras tanto jurídicas como de regulaciones internacionales, van a estar a la par. Yo creo que eso llegará antes de que seamos conscientes, ¿no? Y va a ser muy difícil atajarlo. Pero bueno, yo creo que lo importante es hablar de ello, nosotros como jóvenes tenerlo muy en mente y si hay oyentes jurídicos, oyentes abogados por ahí, pues que se pongan a chambear en esos temas, ¿no? Ahí, Que ahí se te van a lanzo, necesitar. ahí te lanzo un spoiler, si me permite, Fabio. De hecho, hace una semana estaba con un colega que trabaja en una empresa que vende armas, una empresa militar, ¿no? Y justamente estuvimos hablando de esto y él me dice que para justamente estar a la par del derecho de la guerra, del jus in bello, esta empresa ha desarrollado una especie de misiles, o básicamente lanzadores de misiles, que lo que hacen es detectan cuál es el objetivo militar y disparan los misiles. Pero imaginemos que, no sé, pues va a entrar un dron al territorio y tenemos 4 lanzamisiles. Entonces, el primer misil vence al dron. Pero en vez de que los otros 3 misiles se caigan o queden en desuso, lo que hacen es, una vez que la inteligencia artificial determina que el objetivo militar ha sido destruido, estos misiles regresan a su lanzador. Entonces, hacia eso también estamos yendo, ¿no? A entender que las empresas militares, por lo menos algunas, buscan también, uno, reducir costos y dos, también reducir los daños colaterales a partir de encontrar cuál es el objetivo establecido, destruirlo y que los otros misiles simplemente no caigan por doquier, sino que se regresen a ser empleados de manera futura, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante ver que hayan tomado en cuenta por lo menos el tema del daño colateral y, por supuesto, que es lo que a los estados les interesa bastante, bajar Claro, los costos económicos de simplemente lanzar misiles por lanzarlos, ¿no? Me pareció total. súper bueno. So- son Y misiles mira, ecológicos. Sí, justo. Y mira, chicos, ya así como última cosilla y recomendando un muy buen episodio de Black Mirror, se me viene ese de las abejas, ¿no? Que eran como drones que estaban hechos para polinizar, porque las abejas se habían extinguido en este futuro distópico, pero como un hacker entra en el sistema y esas abejas las utilizan como para que vuelen bueno, aquí súper spoiler, pero este episodio salió hace años, así que ya no lo es, pero las abejitas pues volaban y entraban en la cabeza de la gente matándolas. Entonces yo me imagino es un futuro donde tenemos herramientas que son tan precisas que pueden tumbar abajo a un individuo con, yo que sé, su ADN o tal, yo que sé, ¿no? Pero bueno, son cosillas a tener en mente y buenos episodios de Black Mirror a ver de vez en cuando. Tania, Martín, ha sido un gustazo regresar a grabar con ustedes dos. Un año nuevo, pero aquí Warrior Diplomacy sigue con
los segmentos que ya nos conocen y pues más cosillas. Nuestra temporada está muy interesante. Tenemos nuestro canal de WhatsApp, nuestra comunidad donde también compartimos cosas y hay buenas discusiones, ahí han salido buenas preguntas. Así que invitamos a oyentes que no están todavía ahí, que se metan, que no mordemos. Y nada, chicos, ¿ustedes alguna última cosilla a mencionar? Yo podría recomendarles, si les gusta primero el tema de la guerra, creo que hay un libro muy bueno que se llama War, How Conflict Shaped Us, de Margaret Macmillan, que en verdad es un libro muy bueno de cómo la guerra ha generado un impacto en la sociedad. De hecho, uno de los temas que no se mencionó es que, según el autor y según varios autores de estudiantes de geopolítica, es que la guerra también permitió que la sociedad se desarrolle, se establezca, no sé, incremente la producción agrícola. Entonces, la guerra genera un impacto en el desarrollo de la humanidad. Y el otro, si les gustan los temas cibernéticos, y un poco esta última parte que hemos hablado, se llama Like War, de Singer y Brookings, que habla sobre the weaponization of social media. Entonces, ambos son muy buenos. Igual les hago un llamado para que se sumen al grupo de WhatsApp y nuestros canales de las redes sociales, pero en el grupo de WhatsApp tal vez cuando salga el capítulo armaremos ahí una discusión para ver qué piensan. Así que nada, chicos y chicas, bienvenidos. A mí me gustaría lanzar una pregunta a Fabio. Fabio, ¿de qué quieres que hablemos en el siguiente episodio? ¡Qué buena! Pues Tania, ahora sí que vengo hiper preparado. Y es que ya lo hablamos un poquito estas semanas, pero creo que el siguiente, y si a ustedes les gusta el tema, tampoco tiene que ser a fuerza, pero podríamos explicar lo que es identity politics, ¿no? Las políticas de la identidad, aprovechando que 2024 es el año electoral más grande de la historia de la humanidad, y hablar un poco de eso. Creo que son temas interesantes, muy relacionados al episodio que hicimos de populismo, nacionalismo, y nada, creo que es un concepto muy curioso a desentrañar. No sé ustedes si tienen alguna idea distinta, otra cosilla, pero creo que ese puede ser buen tema. Felizmente a Sí, mí no me preguntó, porque si no me hubiese agarrado la barra baja. No, pero me parece muy interesante porque justo ayer leí que en 2024 se van a hacer elecciones en el 50% de los países del mundo. Elecciones políticas, me refiero, Sí, electorales. sí. No, total. Y de hecho, Tania, ese va a ser el tema del primer episodio del podcast en la versión en inglés, ¿no? Hablar de las elecciones. No voy a hacer spoiler, lo voy a dejar ahí. Esténse atentos porque va a ser un episodio muy bueno que también se acaba de grabar. Así que, pues nada, de mi parte yo creo que eso es todo. Martín, yo no sé si tienes tú ahí alguna idea adicional que meter. No, está muy bueno. Y nada, como siempre, agradecer a todos los oyentes por seguirnos, escucharnos. Eh, Quiero que sepan que hacemos nuestro mejor esfuerzo para presentarles episodios de contenido y nada, cualquier comentario, por favor, siempre es bienvenido para mejorar, para saber qué temas quieren que toquemos. De aquí a su disposición. Así que muchas gracias, chicos, que al final esto lo hacemos para todos ustedes.